Muchas gracias y disculpen la molestia por las fallas técnicas. Recordemos que aún la tecnología nos está jugando un papel sumamente importante en esta parte. Y bueno, regresamos nuevamente con Pati Luna para esta parte de intervención psicológica en el paciente amputado. Pati, retomemos un poquito. Entonces, tenemos a nuestro paciente amputado, el daño psicológico, el daño emocional, el daño que el paciente está sufriendo en este momento por perder alguna parte de la extremidad. Ajá, y era esta parte donde yo te explicaba que aquí lo que vamos a estar trabajando es esta percepción que tiene precisamente ante esta parte o este miembro perdido de su cuerpo, bajo esta estructura corporal y mental que traemos todos y que de alguna manera es volverse a adaptar, ajá, a una realidad, pero de forma diferente. Aquí hay que enfatizar al paciente que es más importante o la necesidad de esta pérdida de este miembro en cuestión de salvar su vida, ¿no? Porque muchas veces hay que encontrar esta parte positiva ante esta pérdida. Obviamente esta pérdida va a generar un duelo importante porque es nuevamente cómo yo me voy a adaptar a esta realidad en cuestión de si trabajo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser este regreso a mi trabajo? Además que viene esta parte de la autoimagen y el autoconcepto. Es uno de los factores que también afectan demasiado al paciente. Otro factor que afecta al paciente es este miembro fantasma. El me voy adaptando, el todavía no tengo conciencia de que perdí esta parte y hasta voy percibiendo sensaciones o dolores en esta parte que ya no está, ¿no? Por decir, a lo mejor un paciente que perdió o le amputaron una pierna, se levanta y de repente quiere levantarse como siempre y se da cuenta que ya no tiene la pierna, pues entra, ¿dónde está mi pierna, no? O esta parte en donde amputaron un brazo y de repente está tan acostumbrado, a lo mejor si es la mano que domina, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a adaptar a esta realidad, como te dije hace ratito? Entonces, Claro, Pati. Bueno, aquí hiciste también un comentario muy acertado que me gustaría que abordáramos y sobre todo los familiares que han tenido directamente a este paciente con una amputación y llevar esta parte de duelo, esta parte de saber cómo va a ser mi autoimagen, ¿no? Y qué apoyo tan grande puede tener la familia para esta parte de autoimagen. Tuvimos una experiencia tú y yo juntos. Yo quisiera que probablemente dialogar referente a esta experiencia. Un niño, ¿te acuerdas? De 16 años, amputadito de una parte de sus extremidades. Y bueno, llevarlo a esa parte, esa de autoimagen, Pati. ¿Cómo dialogar con este paciente y hacerlo entender que va a tener un proceso de 16 años hasta una vida larga que pueda vivir 50, 60, 70 años? ¿Cómo llevar este afrontamiento en su persona de autoimagen, Pati? fíjate que todo va a depender también del paciente y de los recursos que él vaya teniendo. En este caso, este chico tenía muchos recursos de afrontamiento. De hecho, se visualizaba, ya tenía estrategias de cómo iba a utilizar su mano. O sea, era algo que a él no le impactó de manera abrupta. De hecho, algo que a él me ayudó mucho en este autoconcepto, me compartía esta parte que de repente habían comentarios sarcásticos sobre su mano, pero algo que él lo dignificaba bastante era decir, sí, perdí mis dedos, pero fue a través de que estaba trabajando, fue un accidente de trabajo. No lo perdí por andar en otras situaciones en donde yo me avergonzara. Entonces, esto dignificó mucho el hecho de perder sus dedos de este paciente y de alguna manera encontrar los recursos inmediatos de cómo iba a utilizar su otra mano, porque me decía, ya estoy practicando con mi otra mano para escribir.
y entonces ya sé cómo voy a hacer funcionar la mano derecha. Entonces él se adaptó y fíjate muy bien el impacto psicológico que va a haber en la persona, como te dije hace rato, requiere mucho de estos elementos psicológicos, porque a lo mejor él lo pudo afrontar de una manera fácil, con dignidad, pero no sé si recuerdas otro caso que tuvimos de una persona diabética. Ajá. Él tenía otro impacto y este impacto era el estatus económico, su autoimagen, más bien su autoconcepto de me voy a trabajar, más bien ya no puedo laborar. Entonces, esto de ya no generar un estatus en mi casa, ya no aportar económicamente, a él le preocupaba mucho. Claro. Perder esta parte en donde de alguna manera ya no era la fuente de autoridad, ¿no? O ya no era esta parte donde era el que traía los ingresos o el que le cambió este estatus económico, porque ahora tendría que depender del hijo, ¿no? Entonces esto le llevó a una depresión y vaya, es entendible esta depresión. ¿Por qué? Porque es aceptar una nueva realidad, es replantear sus actividades, replantear lo que él va a hacer ya con su vida, qué nuevas actividades iba a incorporar. Entonces, ¿cómo se iba explicando él estos acontecimientos para poder afrontarlos y resolverlos? Tiene que ver mucho también las redes de apoyo, la familia. Si la familia está contigo, ayuda de una manera más fácil al paciente a salir de ese momento. ¿Por qué? Porque se va sintiendo alentado, no se siente juzgado. Pasa una situación, a veces una de las cosas en la que se confrontan es sentir vergüenza. Esto viene con la autoimagen. Sentir vergüenza porque a lo mejor ya no tengo mis miembros superiores, ¿no? Entonces, esta parte, el verme expuesto, el ver el cambio que yo obtuve, suele ser muy difícil. Y si hay este apoyo, esta contención de la familia en donde él se va sintiendo cómodo, va aceptando este proceso y además va aceptando el cambio de su cuerpo. Y muchas veces este tratamiento o esta adaptación va a variar desde 6 meses hasta 2 años en un tratamiento para aceptar o reincorporarse a su realidad. También hay otra cosa, el hecho de usar prótesis, ¿no? Esto también es algo que se trabaja dentro de la terapia, porque de repente, bueno, el adaptarme a algo superficial, algo que no es mío, y Claro. poder tener la movilidad con ella o con entonces, o si es doloroso, la autoimagen que voy a dar, o sea, por eso te digo, es mucho la percepción que tiene el paciente de esta amputación que él tuvo. Y eso es lo que hay que trabajar, el cómo lo está afrontando, el cómo se está adaptando. Sí. Claro, Pati, definitivamente es esa parte de volver a adaptarme y esa parte de supervivencia que debo de demostrar ante esta nueva situación que está ocurriendo en mi vida. Pati, has mencionado un factor muy importante que es la familia. El núcleo familiar siempre va a ser el importante y el que va a impactar más, ¿no? Hay algunas situaciones que me llaman la atención. De pronto, cuando tú le dices a un paciente que tiene una enfermedad, que perdió el miembro, le dices, necesitamos que usted acuda a terapia psicológica. Una pregunta muy grande para ti, ¿cómo puedo apoyarme de la familia para que entiendan que la terapia psicológica o la terapia psiquiátrica no es de una persona, de personas locas? Porque malinterpretamos. Pareciera que cuando yo le digo a mis pacientes, es que necesito que vaya con el psicólogo para que nos ayude a esta parte de confrontamiento de la pérdida del miembro, así de, uno, el paciente dice, no estoy loco. Dos, el familiar dice, mi paciente no está loco y él puede solito. Recordemos que no podemos solitos llevar
un afrontamiento de esta índole. Entonces, ¿cómo como experto en la parte clínica puedo apoyar a la familia para decirle que necesita ir con un experto, en este caso ustedes como psicólogos o los psiquiatras? ¿Cómo puedo apoyar a la familia para esa parte, Pati? Explicándole el proceso que va a vivir, de adaptación, que va a vivir procesos de negación, de enojo, de depresión, y que muchas veces no sabemos cómo afrontarlos. Entonces requiere expresar y externar todo lo que está pensando y sintiendo para que de alguna manera vaya resolviendo esa pérdida que tuvo. Y en ese sentido, pues de alguna manera orientarlos para el apoyo terapéutico. Decirle precisamente no es para locos, es para ayudarte a adaptar o a enfrentar estas emociones que son muy normales que vas a atravesar por este duelo o esta pérdida ante este miembro o esta parte de tu cuerpo que has perdido. Y entonces esto implica pues todo un shock emocional, implica adaptarte a una realidad y nuevamente volverte funcional con lo que tienes. Entonces hay que explicarle de esta manera para que él vaya entendiendo la importancia de acudir a terapia. Ok, muchas gracias. Pati, tú como experta en la parte conductivo-conductual, estamos de acuerdo, los pacientes que tienen la amputación, ¿son pacientes que tienen que llevar este tipo de terapia conductivo-conductual? ¿O a qué nos referimos con la terapia conductivo-conductual? Y si el paciente en realidad necesita este tipo de terapia. Ya ves que al inicio te mencioné que todo va a depender de los recursos con lo que el paciente cuente, con los que el paciente cuente. Si este tiene recursos de afrontamiento, si es una persona resiliente y tiene todo el apoyo de la familia, lo puede sobrellevar con la familia y en casa por sí mismo, irse adaptando a estos cambios. Pero si hay alguna situación de ansiedad, de depresión, entonces sí es cuando requiere ya de la ayuda terapéutica. Quizás al principio podría ser psicoeducación. La psicoeducación es explicarle por el proceso que él va a pasar. Pero si a pesar de esta psicoeducación afectó mucho sus esquemas, sus maneras de percibir, como te decía hace rato, su realidad a él mismo, en donde a lo mejor ya no se siente funcional, ya no se siente capaz, siente que lo van a rechazar, lo van a dejar, ahí sí vamos a intervenir. Un ejemplo, a lo mejor en una mujer a través de un tumor o la pérdida de una mama, un impacto psicológico que viene en esta mujer es la vergüenza de su propio cuerpo, la vergüenza de no ser atractiva para la pareja, la pérdida de la libido y además sentir el miedo del rechazo. Y entonces todo estos pensamientos que se vienen en ese momento son los que se trabajan dentro de terapia. Y de esa manera le vamos ayudando para que vaya de alguna manera redireccionando esa nueva imagen que tiene de sí misma. Esta parte en donde piensa que si porque le hace falta a lo mejor una mama, ya la van a dejar o la van a abandonar o no se va a sentir atractiva hacia la pareja. Entonces, eso es lo que se trabajaría en terapia o la pérdida a lo mejor de un miembro por una situación traumática, un accidente, ¿no? Que de repente causa un shock. Entonces, eso también lo podríamos trabajar dentro de lo que es terapia cognitivo-conductual. Y esa es la manera en donde nosotros podríamos hacer los abordajes de acuerdo a la necesidad de cada paciente y el motivo de consulta, y de esa manera va a ser la intervención. Ok, pues sí. Audiencia, esperemos que tengan alguna pregunta referente a este tema. La licenciada Patti está en la mejor disposición de apoyarnos y de escuchar sus dudas y sobre todo el apoyo, ¿no? Patti, una pregunta, bueno, seguimos con nuestras preguntas, con nuestra charla referente al paciente.
Un día llego, me pasa un accidente, despierto y me doy cuenta que ya no tengo una parte de de mi extremidad, superior o inferior. Nadie está preparado para saber que ya no voy a tener esta extremidad. La pregunta sería, Pati, ¿el personal de salud cómo tendría que manejar esta situación frente a la amputación y decirle al paciente? ¿Qué sería lo ideal? Mira, aquí tendría como una crisis, el darse cuenta que ya no tiene esta parte, ¿no? Y entonces en esta crisis lo primero que tenemos que hacer es muy empáticos. ¿Ja? No decirle todo va a estar bien, o sea, no, entiendo tu dolor que estás sintiendo en este momento. No es nada fácil por lo que tú estás atravesando. Sin embargo, estás vivo. Sé que en este momento todavía no estás asimilando lo que está pasando, pero lo que nosotros tenemos que hacer es en este momento salvaguardar tu vida, darte los elementos para que tú te vayas sintiendo mejor clínicamente, físicamente. Entonces, hay que ser muy empático con esa persona que está recibiendo esa noticia de impacto, esta parte Claro. de ya no tengo pues mis piernas o mis brazos. Entonces, eso es lo primero que tendrá que hacer en la medida que están con este tipo de pacientes. Claro. Ahora, Pati, tenemos la otra vertiente, donde tenemos a un paciente que prácticamente está programado para tener una cirugía electiva, en este caso de amputación. Y yo como médico, ¿cómo puedo apoyar a mi paciente para que sepa que ya vamos a entrar a un quirófano en un par de horas, en un par de días? Porque recordemos que los pacientes, por ejemplo, con pie diabético es un descuido de tiempo atrás, ¿no? De que va evolucionando y que de pronto cuando la familia va por una segunda opinión o va por otra opinión y de pronto no hay nada que ofrecerle más que una amputación por salvaguardar la vida del paciente. ¿Cómo puedo yo como personal de salud afrontar esta parte y decirle, mañana tendremos que entrar a una cirugía y hay que amputar? Pareciera que es fácil, pareciera que es difícil, pero en la práctica clínica me he dado cuenta que de pronto es decir, no, esto ya no sirve, hay que amputarlo. ¿Y cómo? O sea, ¿qué aconsejas tú al personal médico de abordar al paciente para que esta parte psicológica no se vea tan afectada? Así es, porque si es un impacto fuerte, de por sí, bueno, ustedes como médicos a lo mejor ya es algo, un caso, pues dentro de tantos casos, ¿no? Y a veces se nos olvida conectar con lo humano, ¿no? Hacer sentir bien al paciente, porque además él va estresado, va ansioso con la noticia que va a recibir, y si se lo dicen de una manera fría, pues no recibe esa contención, esa suavidad en donde el paciente pues al menos pueda mitigar o bajar un tantito la intensidad de ese dolor o de esa tristeza que puede estar afrontando por la pérdida pues de su parte del cuerpo, ¿no? Entonces, hay que estar también preparados como médicos que cuando se pasan este tipo de situaciones vamos a convivir con emociones difíciles, con emociones como la tristeza, como el enojo, ajá, como el miedo, y entonces, en ese sentido, como te decía hace rato, la empatía va a ayudar demasiado en el sentido de hacerle ver a esta persona que es importante salvaguardar su vida, como dijiste. O sea, creo que uno de los motivos de la amputación es que no siga de alguna manera el cáncer o lo que vaya impactando en la parte que les van a amputar sí, en algún miembro, es para que de alguna manera no crezca esto y pueda estar vivo, ¿no? Entonces, aquí sí hay que enfatizar mucho esta parte, o sea, vas a perder un miembro, sin embargo, vas a seguir vivo. Y entonces aquí también, dentro de este contexto, es conectar con qué te gustaría hacer. A lo mejor va a estar en esta tristeza y en ese momento ni siquiera va a pensar esta parte, ¿no? Y Claro. entender esta parte, sé que es muy difícil para ti y es normal que tú te estés sintiendo triste,
O sea, aceptar también lo que nos está pasando. Porque muchas veces queremos como negar la emoción, no estamos preparados para afrontar las emociones, ¿no? Así Y es. entonces, en este sentido, ir afrontando, entiendo que te sientes triste, yo también lo estaría en tu lugar, o sea, el ser empáticos con. Claro. Ahora, Pati, hablando sobre educación para la salud, siempre hablamos de educación para la salud referente a prevención, pero nunca he escuchado educación para la salud en prevención mental. ¿Cómo prevenimos este tipo de afrontamientos o desde qué momento tendríamos que estar diseñados en la prevención mental? ¿Desde qué momento tenemos que acudir a este tipo de terapias, independientemente de si hay una amputación o no hay una amputación, Pati? Mira, aquí la más que prevención sería preparar para afrontar un evento, porque un evento de este tipo va a tener siempre reacciones emocionales o reacciones psicológicas. Entonces, más bien aquí sería cómo yo puedo afrontar esta situación con psicoeducación, o sea, tener todos los elementos para ayudar a este paciente. Claro, Porque no podemos evitar el dolor, no podemos evitar a lo mejor un momento de crisis, no podemos evitar a lo mejor una situación traumática, pero sí puedo estar preparado para afrontar esa situación que va a estar viviendo mi paciente. claro, efectivamente. Pues bueno, Pati, es un gusto, es un placer estar contigo, charlar, una charla muy amena, algo que prácticamente pareciera que no le tomamos importancia y te lo digo porque mi experiencia clínica es, ya la amputé, se va, se olvidan que cicatrizó la herida y se olvidan de más elementos, ¿no? Pareciera que mis pacientes siempre van a estar bien, pero no es así. Y de pronto esta parte donde dices, necesito el apoyo psicológico y son pocos los que van. Tú lo has visto, hemos trabajado juntos, 2, 3 pacientes que han podido asistir contigo a terapia es porque estamos en el mismo edificio. Y bueno, pero he mandado 5, 6, 8, 10, pero de los 10 definitivamente solamente 2 acuden a terapia, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías dar a la audiencia referente a la psicoeducación y sobre todo en el paciente amputado? Uh-huh. ¿En qué sentido qué les podría dar de qué? Sí, ¿qué aconsejarías? O sea, volvemos a lo mismo, no estamos preparados. A lo mejor los que nos están escuchando van a pensar que en su vida le van a amputar el pie a alguno de sus familiares. En su vida nosotros vamos a ser los que podremos sufrir esa amputación, ¿no? Bien lo dijiste, cáncer de mama, finalmente es una amputación. Es una amputación de una parte de tu miembro, ¿no? Entonces, ¿qué aconsejarías a las personas? Bueno, los aconsejaría que si les está costando demasiado trabajo afrontar una situación tan dolorosa y sienten que no pueden solos, es muy importante pedir ayuda. Y el pedir ayuda, el ir a un psicólogo no significa que están locos, significa que los va a ayudar a entender los procesos por los cuales está pasando y también les puede ayudar de alguna manera a percibir de forma diferente esas ideas que muchas veces pueden ser catastróficas, muy fatalistas, en donde no encuentro la oportunidad o la forma de cómo afrontar esta situación y entonces eso van a obtener en terapia. Además que pues les vamos a enseñar el irse adaptando a esta nueva realidad con sus propios recursos o desarrollando más recursos dentro de las mismas sesiones terapéuticas o procesos terapéuticos. Claro que sí. Pues, Pati, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Solo recuerdan tus redes sociales, por favor, dónde te podemos encontrar. Ok, tengo una página que se llama Psicología Integral, que bueno, por allí me pueden contactar, o al 55 65 07 49 80. Ok, A ese pues número también me pueden contactar. muchas gracias, Pati. Recordemos, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ayuda, que nos den un empujoncito para ver más grande brillar esa luz del sol que nos está esperando y también ver brillar esa luna tan grande
que existe en esa oscuridad, que pareciera que todo es negro, pero no, siempre existe alguien que nos va a iluminar. Y bueno, Pati, te doy el agradecimiento y bueno, gracias también a ustedes que nos están sintonizando, que nos están viendo y nos vemos la siguiente semana en una cápsula más, aquí dialogando con nuestros expertos. Nos vemos nuevamente y que tengan una excelente tarde. Pati, muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Gracias.